soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total. Una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, amigas y amigos, a Informe del Sur. Como cada semana, desde la TV Cooperativa, le damos nuestra propia mirada sobre lo que sucede en América Latina. Comenzamos este informe hablando precisamente sobre los pueblos originarios latinoamericanos que reivindican su lucha año a año, conmemorando los derechos por la diversidad cultural. Como un día de luto, describieron cientos de manifestantes la conmemoración del 12 de octubre en las calles de la capital de Chile. Indígenas mapuches se unieron a líderes sociales en reclamo de respeto por la diversidad cultural, en el marco de esta cuestionada fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492. Y lo que en Chile se vivió como una manifestación, en Ecuador se tradujo en un abierto rechazo por parte de los grupos indígenas. Hermanos y hermanas en todo el mundo, organizaciones de todo el mundo, expresan que no hay nada que celebrar, que fue un gran genocidio, creo que el genocidio más grande que se ha visto en los pueblos indígenas de la tierra. Para evitar que fuera derribada por los manifestantes que se esperaban en el cumplimiento de esta fecha, en Ciudad de México la estatua de Cristóbal Colón fue retirada. En la nación azteca, conocida por ser una de las más críticas contra el pasado colonial español, el presidente se refirió a la conmemoración de esta jornada e insistió en su propuesta de que sean ofrecidas disculpas a los pueblos afectados. Para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer disculpas a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición, que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo, no al colonialismo, no al sometimiento. En la víspera, ciudadanos repudiaron la creación de monumentos a líderes españoles. No estoy de acuerdo en tener ese tipo de monumentos en la calle porque pienso que representan represión. En los últimos meses, incluso las protestas del movimiento Black Lives Matter abordaron el rechazo al colonialismo, al motivar el retiro de las estatuas de Colón, entre otros personajes de la época. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Informe del Sur con más información, por supuesto. Vamos a escuchar ahora una entrevista que se le realizara hace pocos días al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo analiza las políticas capitalistas, ¿sí?, y piensa alternativas, sobre todo desde los pueblos latinoamericanos. Mira, finales de la década 80, un grupo de dirigentes jóvenes del movimiento campesino indígena originario nos hemos preguntado ¿hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar? ¿Hasta cuándo desde arriba y afuera van a llegar políticas y planes? ¿Y cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? Ya debatimos. Y justo a 500 años de resistencia indígena y popular, 1992, claro, de 1492 a 1992, dijimos, de la resistencia a la toma del poder. Y esa vez nos hemos preguntado, somos originarios, pero todos somos originarios y clasificamos. Hay originarios milenarios, como son los indígenas, hay originarios contemporáneos, como llegaron con la mal llamada colonización, ¿no?, civilización, y algunos llegaron de otros continentes, después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Bueno, todos somos originarios, pero nosotros somos originarios milenarios, dueños absolutos de esta noble tierra.
Por tanto, hay que gestar un movimiento político, ¿no?, para gobernarnos nosotros mismos. Y fundamos el instrumento político por la soberanía de los pueblos en 1995. A 2005, a 10 años ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones y hasta el 2013 demostramos cómo es posible garantizar otra Bolivia con dignidad, con libertad, con diversidad, porque tanta diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad, con crecimiento económico, con reducción de la pobreza. Y después de nacionalizar empezamos ya a industrializar, dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Toda una lucha, ¿no?, para bien de nuestra querida Bolivia. Entonces, es posible esa Bolivia sin las políticas de agresión política y económica del capitalismo. Tantas acusaciones, falsas acusaciones. El plan que tienes como proscribe el MAS no puede, gracias a la unidad del pueblo. Intentan que Evo no vuelva a Bolivia. ¿Cuál el mensaje de Estados Unidos? El MAS no vuelva al gobierno ni Evo a Bolivia. ¿No? En tiempos de colonia, descuartizamiento a Tupac Katari. En tiempos de la República, fusilamiento a Zaratevilca, otro hermano indígena. Y ahora quieren destrozar al MAS. Quieren destrozar al Evo. Es el plan que tiene. Porque lo que nunca el movimiento indígena, junto a otros sectores sociales y profesionales, gestamos un instrumento político de la liberación. Un proyecto, un programa del pueblo. Y en corto tiempo demostramos que otra Bolivia es posible sin el Fondo Monetario Internacional. Liberarnos, no solamente ideológicamente, políticamente, culturalmente o socialmente, sino también económicamente. Cuando empezamos a dar otro paso importante, después de nacionalizar, a industrializar. Como Estado, como pueblo, eso no les gustó. Entonces hay un plan de cómo destrozar al MAS, pero no lo pueden, no lo han podido hasta ahora. Entonces eso es gracias a la fuerza, gracias a la unidad del pueblo boliviano. El pueblo es tan consciente, repito nuevamente, es que mi experiencia de dirigente como también de presidente, ¿no?, cómo el pueblo reacciona para recuperar la democracia, la patria, identificando a los enemigos internos y externos. Digo a los enemigos internos y externos porque en este golpe de Estado el año pasado participa activamente Estados Unidos. Participa el dueño de Tesla, de los distintos informes. Textualmente decía, nosotros vamos a hacer golpes de Estado donde queramos, lidien con eso. Mensaje de Elon Musk, que es dueño de Tesla, y de millones de dólares. Si nos damos cuenta, la lucha de los pueblos del mundo es quién administra sus recursos naturales. ¿De quién son los recursos naturales? ¿No? Repito nuevamente, ¿es de los pueblos bajo la administración de estados o de las transnacionales? Es la lucha histórica. Y lo llamamos indios, indígenas, movimientos sociales. Hemos recuperado democráticamente. Hemos nacionalizado. No solamente nacionalizamos recursos naturales, los servicios básicos. Para nosotros, los servicios básicos es un derecho humano. Y no en el capitalismo o en el neoliberalismo, los servicios básicos es un negocio privado. Esa es nuestra profunda diferencia. Entonces, quienes llevamos estas políticas, que los servicios básicos es un derecho humano. Por ejemplo, la salud no puede ser una mercancía, la vida no puede ser una mercancía. Es una profunda diferencia con el capitalismo. Bueno, muy bien, antes de hacer la primera pausa en Informe del Sur, vamos a escuchar un fragmento de un poema. Sí, un poema de Fortunato Ramos que se llama No te ríes de un colla, recitado precisamente por un alumno de una escuela rural jujeña. Adelante. No te rías de un colla que está en la frontera, Palau de la Quiaca, o allá en las alturas del Abra del Senta. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te rías de un colla si vas pa'l cerro, te abrirá las puertas de su triste casa, te dará su chicha, te dará su poncho
y junto a sus guaguas comerás un tulpo, y a cambio de nada. No te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas, y allá en las montañas donde no hay nada, así sobrevive con su Pachamama. Gracias. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica. Bueno, comenzamos el segundo bloque aquí en Informe del Sur. Vamos a ver, los invitamos ahora a la presentación de un libro que se llama El Parlasur, la voz de los pueblos, escrito precisamente por la parlamentaria Julia Perier. Esta presentación se realizó hace pocos días y es un testimonio acerca de la vida de este Parlamento regional que es integrado, entre otros, por la provincia de La Pampa, por el parlamentario Nelson Nicoletti. Adelante. A fines de los años 70 y durante mi exilio en Europa a causa de la dictadura militar en Argentina, me tocó conocer en primera persona la experiencia del Parlamento Europeo, órgano en ese momento incipiente y endeble desde el punto de vista institucional. Mientras nos esforzábamos por sobrevivir en el viejo continente y nacía mi primer hijo, Pichi, en España, tuve la fortuna de conocer y ser parte del debate de la sociedad europea respecto de la necesidad y la importancia de un órgano representativo que incluyera a todos los países de ese continente. Fue también durante esa experiencia de vida que comprendí el valor de las relaciones humanas y también entre países y lo importante que es este factor en la construcción social de los pueblos. Así como los seres humanos nos relacionamos y podemos hacernos bien o mal según qué tipo de relación tengamos, así también los países se relacionan. Y ese vínculo es fundamental para poder construir puentes que beneficien a ambas partes. Debo aclarar que institucionalmente este Parlamento, por aquella época, década del 70, no tenía mucha incidencia en las normas de los países integrantes. Los parlamentarios no eran elegidos por los ciudadanos de cada país y la sociedad no debatía sobre sus alcances. Mucho tiempo después, ya como diputada nacional, decidí volver al viejo continente para saber cómo se había dirimido aquel debate de la sociedad europea respecto de la necesidad de un órgano de estas características. Y fue muy grata mi sorpresa al descubrir la alta institucionalidad que había logrado después de muchos años el Parlamento Europeo. Con numerosas normas vinculantes, los parlamentarios eran elegidos por los ciudadanos de cada uno de los países, con alta representación y representatividad, y la absoluta convicción de los europeos de la necesidad y la importancia de este Parlamento, que llevara al bloque europeo la voz de los pueblos de Europa. Y ahí me dije, esto es posible. Solo se necesita constancia, lucha y tiempo. Al volver, la vida quiso que me encontrara cara a cara con la oportunidad de ser integrante del Parlasur, ya que por mi función de diputada nacional, y sin duda gracias a alguna mano del destino que siempre me ayudó, me ofrecieron la posibilidad de ser parlamentaria, para así poder orientar mi carrera política en este hermoso barco de sueños y realidades llamado Parlamento del Mercosur, cuyo objetivo inmediato es la integración de nuestra querida patria grande. Por supuesto, acepté con orgullo y hoy miro hacia atrás y veo que han pasado 10 años desde aquel momento en que me integré y que soy la única argentina que persiste como diputada del Parlasur desde aquel entonces. Hubo un tercer viaje que me marcó en esta carrera de la vida y fue cuando quedamos
prácticamente cesanteados por el gobierno del expresidente Macri. El neoliberalismo, que nunca fue afín a la patria grande y a la unidad latinoamericana, no solo nos ninguneó a través de medios de prensa, portales, radios, diarios, gráficos y digitales, sino que nos cortó todo tipo de ingresos y viáticos, dejándonos prácticamente en la calle. Supongo yo que para cortarnos el oxígeno y que nos vayamos extinguiendo de a poco. Pero la llama que supimos mantener encendida desde la militancia y la ajetreada vida política que llevamos nos permitió luchar de pie contra las adversidades. De modo que en ese viaje me reuní con los honorables representantes de Eurolat y muchos directivos del Parlamento para ver cómo hicieron ellos en su época de crecimiento para sortear los mandatos imperiales que buscan la división y el descontento para que los vínculos internacionales no prosperen y que la carrera la gane el monopolio. Me sumergí entonces en el mar del conocimiento europeo, logré entrevistarme con el Papa Francisco y volví a Argentina con más fuerza para seguir batallando en este camino que no es nada fácil, ya que la tarea del militante es abrir senderos y construir puentes para que generaciones y pueblos enteros puedan cruzar y conozcan el sentido de la generosidad y la ayuda mutua. Bueno, muy bien, continuamos con más información. Se ha trasladado la sede de UNASUR a la República Argentina. ¿Sí? ¿Qué funciones cumple este organismo? ¿Cómo fue la creación? Lo vamos a ver ahora en un informe que nos presenta Pedro Brieger. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, manifestó que la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, no estaba acabada y que se iba a trasladar temporalmente a la ciudad de Buenos Aires en la Argentina. Seguramente mucha gente se sorprendió porque la UNASUR parece absolutamente desactivada. Ernesto Samper no es cualquier persona. Hay que recordar que fue el primer secretario general de la UNASUR, que fue presidente de Colombia y que es una persona muy influyente en todos los procesos de integración de América Latina y el Caribe. En más de una oportunidad manifestó que había que trabajar de manera conjunta con la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y que había que seguir apostando a la integración latinoamericana. Esta integración que los gobiernos de derecha parecieron querer desactivar, dinamitar y liquidar. Son palabras fuertes, pero esto es lo que ha sucedido en la realidad. Para las derechas latinoamericanas, la integración no está a la orden del día. Y de hecho, el año pasado, en abril del 2019, el gobierno argentino, cuando era presidente Mauricio Macri, también decidió retirarse de la UNASUR, diciendo que la habían creado por motivaciones ideológicas y que se estaba manejando de una manera puramente ideológica. Claro, el rechazo de Mauricio Macri también es ideológico. Es verdad, la UNASUR nació en el año 2008 en un contexto de ascenso de los gobiernos progresistas en la región. En un momento, además de Surinam y Guyana, que son dos casos particulares por la herencia colonial holandesa o británica, salvo Perú y Colombia, tenían gobiernos que apostaban a la integración regional, salvo Perú y Colombia. En ese momento estaba Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en la Argentina, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay e incluso Michelle Bachelet en Chile, con las contradicciones que podía tener la propia Bachelet. Sin embargo, se apostaba a la integración. Los países de la región de América del Sur apostaban a la integración. Pero con el giro hacia la derecha de varios gobiernos latinoamericanos, como en el caso argentino, se trató de liquidar estos procesos, dado que la política de las derechas regionales es básicamente mirar hacia el norte, hacia los Estados Unidos, donde las derechas por lo general se subordinan a las políticas de Estados Unidos, no quieren confrontar con Estados Unidos y además por lo general están de acuerdo también con las políticas que se llevan adelante comerciales de parte de Estados Unidos. Recordemos que las derechas latinoamericanas abrazaron el área de libre comercio de las Américas que impulsaba Estados Unidos y que murió en el año 2005 en la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina, cuando los 4 países del Mercosur y Venezuela dijeron que no estaban dispuestos a que naciera el ALCA. Las derechas latinoamericanas se quedaron sin estrategia regional, porque no les interesa la estrategia regional. Sin embargo, los gobiernos progresistas impulsaron la UNASUR
Y es verdad que tenía un contenido fuerte progresista, porque la integración regional hoy en América Latina está asociada con gobiernos progresistas. La gran pregunta es si esta integración no se puede mantener más allá de los vaivenes que pueda haber con los diferentes gobiernos en la región. Dado que hay intereses en comunes, trabajar por temas de salud, educación, de integración ferroviaria, de integración regional de todo tipo. Y algunas de estas cuestiones, como tener, por ejemplo, documentos en común, no son necesariamente progresistas o conservadores, de izquierda o derecha. Aunque hoy así sea, la decisión de trasladar, aunque sea de manera temporal, la sede de la UNASUR a Buenos Aires, quiere decir que hay gobiernos y movimientos sociales y políticos en la región que todavía apuestan a la integración y a reactivar la UNASUR en el momento que sea posible. Bueno, muy bien, es momento de hacer la segunda pausa aquí en Informe del Sur y enseguida regresamos con más información. No se vayan, recuerden que nos siguen en las redes sociales, en YouTube y en Facebook como Informe del Sur. Ya volvemos. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica. Continuamos con más información aquí en Informe del Sur. Abrimos el tercer bloque. Veremos ahora la situación de muchas personas que no tienen acceso a un derecho básico como es la vivienda o la propia tierra. Y vamos a escuchar los testimonios en primera persona. Toma es tomar algo ajeno, algo que tiene dueño. No quiero que me regalen, yo quiero, si me dan un plan de pago, yo pago mi pedazo de tierra. Es un delito, los tienen que sacar. Si quieren tierra, que trabajen, como hacemos todos los argentinos honestos, estamos hartos. Con todo de la cuarentena, peor todavía. No tenemos trabajo, no tenemos plata, no tenemos comida, no tenemos nada. Están ingresando 2.500 familias nuevas, que la mayoría no son del presidente Perón. Esto es una anarquía lo que estamos viviendo, una anarquía. Nosotros planteamos que es recuperación de tierra. Si estas tierras no tienen dueño, ¿por qué no se la puedes dar a una persona, una familia de clase baja, clase media baja, que no puede sostener un alquiler para ellos y sus hijos? Agua, barro, víbora, lo que vos quieras imaginar había acá. Mi historia es que yo alquilaba, trabajaba por hora y cuando empezó todo el tema de la pandemia me quedé sin trabajo, mi marido también. Mi marido es gastronómico, trabaja empleado de una pizzería y lo echaron también, pero con el tema de la pandemia se quedó un mes sin trabajo, yo también, yo no volví a recuperar mi trabajo. Trabajaba acompañante terapéutico, pero después me quedé embarazada, ya no pude trabajar más. Mi nena nació y ahora menos puedo trabajar porque no tengo con quién dejarla. Porque tenemos que ir a traer agua desde la ruta prácticamente, porque los vecinos de acá no nos quieren dar agua. Al principio fue muy difícil porque no teníamos estufa, hacía mucho frío, había días que era bajo cero, que nos congelábamos de frío acá. Y tengo 5 chicos que tuve que salir a buscar comida a un comedores porque no llegaba. Y los chicos te piden y no sabes de dónde sacar. Tenía que pagar el alquiler, me echaron y me vine por acá. Sería un lujo, una comodidad tremenda y una cama aunque sea, porque si quieren ver, dormimos en el piso. Mi nena duerme en su carro y yo duermo con mi marido acá. Acá se pueden pasar. ¿Ves que ponemos una carpita como para que no se ensucie el colchón? Siempre tuvimos trabajo y pudimos pagar el alquiler. Pero ahora con esta pandemia ya no hay trabajo. Quiero aclarar que algo fue vecinal, esto no fue organizado por ninguna organización, sino que fueron ellos y los mismos vecinos que tomaron esta decisión y a raíz de eso nosotros empezamos a laburar. Que me lo vendás, yo te lo voy a pagar. Yo te lo pago, por más que vos me des con un carro, un caballo, yo te lo pago. Yo no quiero que vos me lo des, yo quiero que vos me digas, vení, loquito, vos tenés que pagar tanto esto, tenés que ir a la municipalidad, tenés que hablar con tierra, yo te lo voy a pagar. Pero el día de mañana cuando entre la luz, el gas, todo, la gente va a pagar y eso también es impuesto que uno paga para el Estado. Yo creo que de acá, ponele, si hay 10 gente, 8 quiere hacer las cosas bien. Y vale tanto, hágame cuota, yo lo pagaré.
laburaré como siempre laburo. Son albañiles, electricistas, panaderos, ama de casa. Claro, la mano de la obra y el conocimiento está acá. No es como cuentan en el otro lado que somos chorros, delincuentes, que queremos vender los terrenos. Sí hay un tema de ley que hay que respetar. En Guernica no hay situación de calle. No tenemos problemas habitacionales. La mayoría de la gente que está en la toma no es de Guernica. No importa de dónde seas, el derecho a una tierra y a la vivienda digna lo tienen todos. Si estás acá estás por una necesidad. Y que vean lo que estamos sufriendo y que después se vayan y hablen de nosotros. Es un delito, los tienen que sacar. Si quieren tierra, que trabajen, como hacemos todos los argentinos honestos, estamos hartos. Yo sé que estoy cometiendo un delito, porque dice que es un delito agarrar tierra ajena. Yo sé, estoy consciente de eso, pero lo hago porque por necesidad, no tengo dónde ir. Le diría que se pongan en nuestros lugares porque no todos tenemos el privilegio de trabajar y tener un lugar digno donde poner a nuestros hijos. Es feo porque los chicos no entienden todavía. Piensan que estamos jugando acá, ellos. Y para el futuro de ellos acá. Sí, me pongo mal. ¿Quieres jugar a la pelota? Sí, me pongo mal muchas veces. No quiero que me regalen, yo quiero, si me dan un plan de pago, yo pago mi pedazo de tierra. Pero yo quiero un pedazo de tierra para mis hijos. No, nunca pensé estar en un lugar así. Y bueno, pero acá estamos peleándola. Seguimos recorriendo Latinoamérica y ahora nos instalamos en Costa Rica precisamente porque el presidente Alvarado tuvo que retirar la propuesta económica que le había hecho el Fondo Monetario Internacional. Fue debido a las grandes manifestaciones que hubo en todo el país. El presidente costarricense Carlos Alvarado anunció el retiro de la propuesta presentada al Fondo Monetario Internacional y la apertura de un proceso de discusión de soluciones para la crisis fiscal del país, ante las protestas generalizadas de la población y el llamamiento de los partidos políticos, las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, el sector agropecuario, los solidaristas, la academia y los sectores religiosos. Alvarado aseguró que aún hay tiempo para encontrar otras salidas y que lo peor sería no hacer nada y que solo esperemos a que una crisis más grave nos golpee. Aprovechó su alocución televisiva para recordar que la venta de activos claves, como el Instituto Nacional de Seguros o el Banco Nacional, no está en la propuesta. Pero el movimiento Rescate Nacional, liderado por el ex candidato presidencial José Miguel Corrales, alertó que el llamado a la negociación es una trampa impulsada desde el gobierno, cámaras y partidos burgueses para desmovilizar, negociar sin presión en las calles e imponer un acuerdo contra la clase trabajadora en la mesa de diálogo. El movimiento llamó a sostener la lucha hasta que el gobierno abiertamente renuncie a negociar con el FMI y a recortar el gasto público, a partir de lo cual se puede abrir una negociación sin presencia de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, los partidos de derecha y la Iglesia Católica, para definir las medidas fiscales progresivas ante la crisis fiscal, como los impuestos a las grandes empresas y las fortunas. El 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo dio a conocer la propuesta que presentaría ante el Fondo Monetario Internacional, FMI, para acceder a un crédito de servicio ampliado por 1.750 millones de dólares, que se sumaría a los fondos de emergencia por 504 millones ya aprobados para responder a la pandemia. La propuesta gubernamental fue rechazada por la oposición política, que criticó los nuevos impuestos y el bajo recorte del gasto, mientras que sectores sindicales y sociales afirman que la propuesta representa un duro golpe a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables. Muy bien, continuamos y ahora nos vamos a Colombia porque las comunidades indígenas de ese país, de Colombia, exigen a Iván Duque, al presidente, un debate político precisamente para poder dar respuesta a toda la violencia que se viene generando en ese país. Llegaron miles de personas que esperan reunirse con el mandatario.
Según los organizadores, esta acción expresa el rechazo a las recientes masacres ocurridas en varias localidades del Cauca y los asesinatos de líderes sociales que aún no están siendo investigados. Además, denuncian el abandono del gobierno en la lucha contra la pandemia, que ya deja más de 30.000 indígenas contagiados de coronavirus y hasta 72 pueblos de sus comunidades afectados. Para el vocero de la ONG Minga e integrante del proceso de Unidad Popular del Suroccidente, Jonathan Centeno Muñoz, los intereses económicos dificultan la vida digna de las minorías en el país. Hay unos intereses económicos que sin duda hacen que las situaciones y las garantías para la vida digna de los pueblos indígenas, de las comunidades afros y del campesinado sean muy difíciles. Y también es algo muy complejo porque se está viviendo la criminalización de la protesta social y se están militarizando todas las ciudades del país. Campos y ciudades en este momento en Colombia se encuentran militarizadas bajo una doctrina donde se puede matar a quien piensa diferente. Entonces, por eso nosotros vamos a salir a las calles. Muy bien, amigos, y hasta aquí los hemos acompañado con lo más importante, según nuestra propia mirada, de América Latina. Los esperamos la semana que viene con más información. Muchísimas gracias a todos. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero. Lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero. Lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. Epicentro en lo más al norte de América del Sur. Podemos seguir la línea cruzando Haití y Perú. Los Tocabú y la encendieron en la depresión momposina. Con mezcolanza africana ya cualquier fiesta se anima. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero. Lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero. Lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. Cuando se acabe el petróleo y el mar no puedas cruzar, haremos un bollo al mapa, lo volveremos a dibujar. Arriba la Patagonia y abajo el imperialismo, y ahí en el mero medio la línea que lleva el ritmo.